Señor, este día vamos a tocar uno de los temas más cardíacos de la vida cristiana. Y he titulado el mensaje de hoy, La otra cara del dolor. ¿Cuántos saben lo que es el dolor? Todos, ¿verdad? La otra cara del dolor es la temática que vamos a estar desarrollando hoy. Le pido por favor que me regale su atención. Y mire, los seres humanos no fuimos diseñados para el dolor. No más, yo creo eso, ¿verdad? Parece que usted sí. Dije, los seres humanos no fuimos diseñados para el dolor. Y especialmente los hombres, ¿verdad? Porque usted se va a dar cuenta, a lo mejor las mujeres van a estar de acuerdo con esto. A los hombres nos duele tantito el callo y ya no queremos levantarnos, ¿verdad? Y ahí está, mi amor, me puede echar un vaso de agua, que déjame esto, que mira acá lo otro, que hay mi masajito, que poneme aquí. Y yo me digo que a la mujer le duele el callo, le duele la cabeza, tiene cualquier dificultad, y allí anda haciendo los quehaceres de la casa, trabajando, cuidando a los niños, yendo a la escuela, etcétera, etcétera. Yo pensé que ese dato era un dato feminista, que los hombres, porque alguien dijo por allí que los hombres somos más chillones que las mujeres. Y yo dije, no, eso tiene que ser feminismo, ¿verdad? Pero cuando mis nietas estaban debatiéndose entre la vida y la muerte, mis nietas que nacieron prematuramente, de 24 semanas, están debatiéndose entre la vida y la muerte. Yo estoy un día allí y su doctora principal de ellas dice la siguiente palabra que a mí me voló la cabeza, como decimos, ¿verdad? Y dijo ella, démosle gracias a Dios que son mujercitas. Y dije, ¿qué? Dijo, si fueran hombrecitos ellos ya hubieran muerto, ya se hubieran dado por vencido. Pero como son mujercitas están luchando por la vida. Y mire que lucharon bien, ¿verdad? Una se nos fue con el Señor, pero la otra allá anda, acaba de cumplir 2 años. Y allí me di cuenta que en realidad no era un dato feminista, sino que parece que es así. Pero de todas maneras, los seres humanos no fuimos diseñados para el dolor. Eso es lo que estoy tratando de decir antes de entrar en el tema de esta mañana. Cuando Dios diseñó al hombre y a la mujer, no los diseñó para sufrir, no los diseñó para el dolor, los diseñó para manifestar su amor, para manifestar su gracia, para manifestar su gloria y para manifestar su sabiduría. Tanto que la Biblia dice que Dios puso en el hombre y en la mujer su imagen. Entonces, ¿de dónde viene el dolor? Es la gran pregunta que nos hacemos hasta esta altura. Si Dios no me diseñó para el dolor, para sufrir, entonces ¿de dónde viene el dolor? ¿De dónde viene el sufrimiento? Fíjese que Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, oiga esto usted por favor, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el diseño original de Dios para el hombre. Yo quiero que usted me preste su atención en esta mañana, porque creo con todo mi corazón que este día Dios nos va a llevar a otro nivel de entendimiento acerca del dolor. Esto que acabamos de leer en la Biblia es el diseño original de Dios para el hombre. Por eso es que después de que Dios creó al hombre y a la mujer, dice la Biblia que los colocó en un huerto llamado Edén. Y allí en ese huerto, el lenguaje, el idioma, las pláticas que había en el huerto no eran pláticas médicas, no eran pláticas de tristeza, no eran pláticas de dolor, no eran pláticas de angustia, eran pláticas de gozo, de esperanza, de libertad, de bendición, porque cada día Dios llegaba al huerto y hablaba con esa bendita pareja que estaba allí. Podían tener una comunión íntima y estrecha con Dios. Pero un día, Satanás,
que había sido derribado del cielo, no destronado. Yo he escuchado a algunos predicadores que dicen que Satanás fue destronado del cielo. No, Satanás nunca ha tenido trono. El que tiene el trono es Jesucristo y lo va a tener por los siglos de los siglos. Satanás fue derribado del cielo a la tierra, y cuando Satanás viene con furia a la tierra, se da cuenta que allí en Edén, ahí hay una pareja que está feliz, disfrutando, porque mire, oiga esto usted, Edén en el original, lo que significa Edén es lugar de delicia, lugar de bendición. Le digo un dato, no sé si usted sabía esto, pero Edén, el huerto del Edén, no es un lugar geográfico. Por eso es que los arqueólogos han gastado millones y millones de dólares buscando el huerto del Edén y no lo han encontrado, ni lo van a encontrar. Porque Edén no es un lugar geográfico. Edén es un ambiente. Es el ambiente de Dios. Entonces Dios nos creó a usted y a mí para que viviéramos en su ambiente, para que viviéramos en su atmósfera, para que viviéramos disfrutando de su amor, de su gracia, de su bondad. Por eso es que cuando no estamos disfrutando del ambiente de Dios, nos sentimos solos, nos sentimos secos, nos enfermamos y nos morimos. Porque Dios nos creó para estar en su ambiente, en el ambiente de Dios. Y Satanás, dice la Biblia, capítulo 3 de Génesis, que Satanás llegó donde estaba la feliz pareja y con engaños, con mentiras, lo sedujo a desconfiar o a dudar de la palabra que Dios le había dado y a desobedecer el mandato que Dios le había dicho, porque Dios ya había hecho un pacto allí en el Edén con el hombre y Dios había dado algunas reglas que el hombre tenía que acatar y que tomar en cuenta, pero Satanás llegó para poner en tela de juicio la palabra que Dios les había dado y los sedujo a pecar. Y esta primera pareja, Adán y Eva, sucumbieron en la mentira, en el engaño de Satanás y pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios. Y por causa de su pecado, dice la Biblia, estoy todavía narrándole el capítulo 3 de Génesis, por causa de su pecado, Adán y Eva fueron echados del huerto. Cuando la Biblia dice que fueron echados del huerto, lo que está diciendo es que fueron sacados de la atmósfera de Dios, del ambiente de Dios, del lugar de delicia donde ellos podían platicar y hablar con Dios como cualquiera habla con su mejor amigo. Y esa herencia maligna, ¿verdad? Porque si usted lee el capítulo 3 de Génesis, usted se va a dar cuenta que Dios no solamente lo saca del huerto, sino que Dios declara una palabra de maldición sobre esa pareja, sobre el hombre y sobre la mujer. Y esa maldición o esa herencia maligna se traspasó por las generaciones de ellos hasta alcanzarnos a nosotros. Y ese es el debate espiritual que usted y yo vivimos el día de hoy, porque cuando Adán y Eva salen del huerto, a partir de allí empiezan ellos a sufrir las consecuencias de su error, la consecuencia de su pecado, la consecuencia de su desobediencia. Y dice Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y a partir de allí Dios empieza el proceso de restauración en el hombre. Quiero que usted vaya siguiéndome aquí con esto, porque creo que este día Dios nos va a enseñar a usted y a mí a entender por qué el dolor, por qué sufrimos, por qué nos enfermamos. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez por qué un hombre que ha dedicado toda su vida sirviéndole al Señor muere en un accidente de tránsito. ¿Por qué una mujer que se ha consagrado, que ha creado su familia, que ha hecho lo mejor para Dios, muere de cáncer? ¿Por qué muere un niño en el vientre de su madre? ¿Por qué muere un chiquito apenas nacer? Son preguntas que a mí en realidad me destrozan cuando digo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que sufrir así la gente que está pegada al corazón de Dios? Y yo creo
que no soy el único, que creo que todos nos hacemos preguntas similares, y este día vamos a darnos cuenta de a dónde viene el dolor. Porque el enemigo siempre ha tratado y va a tratar de dejarnos pensar o creer que el dolor viene de Dios, que es Dios quien nos tiene enfermos, que es Dios quien nos tiene pobres, que es Dios quien nos tiene problemados. De hecho, por ahí andan algunos que incluso le dicen, bueno, a ver qué es lo que Dios te quiere enseñar con eso. Y han hecho una teología de un Dios malo. Y yo estoy aquí en primer lugar en esta mañana para dejarles saber que Dios es bueno. Dije, Dios es bueno. Ahora, dice la Biblia que Él es nuestro Padre. ¿Cuántos padres y madres tenemos acá? Todos, ¿verdad? Yo no sé si usted, cuando su hijo se porta mal, sacó malas notas en la escuela o no quiso tirar la basura, ¿verdad? Usted lo saca para afuera en el tiempo del frío, desnudo y sin cobija, para que se muera de frío y ahí lo deja afuera. ¿Cuántos pudieran hacer eso? Nadie lo hace. Y Jesucristo dijo, si ustedes, siendo malos, le pueden dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que se la pidan. Entonces yo quiero establecer, empezando acá, que Dios es bueno. Dios empezó el proceso de restauración en el hombre, porque el hombre había perdido no solamente la comunión con Dios, no solamente el ambiente de Dios, sino que el hombre había perdido la libertad que Dios le había dado. Y las pláticas que antes eran adorar a Dios, esperar a que hora Dios venía para platicar con él, no sé qué plática tenía Adán y Eva allí en el huerto del Edén, pero me imagino que han de haber sido pláticas hermosas, ¿verdad? Me imagino están allí, no sé si tomaban café ellos, ¿verdad? Pero a la hora del cafecito, esperando y preguntando, Eva le decía, oye, se ha tardado, Dios no ha venido, porque la Biblia dice que cada mañana Dios venía a platicar con ellos en el huerto. Me imagino que las pláticas de ellos después de ese incidente, cuando salieron del huerto, fueron diferentes. Ya no eran pláticas de a ver a dónde está Dios para platicar con Él, o mira qué bonito el huerto, disfrutando toda la creación. Ahora las pláticas eran pláticas de dolor, pláticas de angustia, pláticas de desesperación, porque ahora Adán y Eva habían salido de una cobertura espiritual de Dios y se habían expuesto a todos los ataques brutales del enemigo. Y Dios trató de restaurar a ese hombre. Lo hizo a través de pactos. A partir de allí Dios hizo pactos con el hombre. Hizo el pacto edénico, que ya lo había hecho antes de la caída, pero el pacto adánico, ¿verdad? El pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto palestino, el pacto con David. Por último, el nuevo pacto, que es el pacto de gracia. 8 pactos hizo Dios con el hombre para poder restaurar la imagen que había sido perdida en el hombre. 4 de esos pactos son condicionales y 4 son incondicionales. No es el tema ahora para explicar lo de los pactos, pero Dios hizo 4 pactos con el hombre para restaurar lo que el hombre había perdido. Y el último pacto, que es el pacto de la gracia a través de Jesucristo, Cristo viene como el segundo Adán, así le llama la Biblia, el segundo Adán. Y en ese pacto Dios abrió un nuevo camino para acercarse a Él y para disfrutar toda la bendición del Edén. Yo no sé si a usted alguna vez se le ocurrió pensar, a mí sí. Yo recién convertido al Señor, yo decía, ¿cómo me gustaría poder vivir la vida así como la vivía Adán y Eva allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Sin prejuicios, sin maldad, sin murmuraciones, con una inocencia. Mire, desnudos andaban y ni vergüenza les daba. Era una inocencia impresionante. Bueno, después leyendo la Biblia me di cuenta que cuando hacemos de Cristo el Señor y el Salvador personal de nuestra alma, Jesús vino a restaurar toda la delicia del Edén.
el abrazo que Él nos acaba de pegar ahorita mientras lo adorábamos, eso, hermanos, es como una probadita de lo que realmente Él es capaz de hacer por usted y por mí. La sangre de Jesús nos liberó de toda la maldición del pecado, de la muerte, pero no obstante, la naturaleza caída sigue en nosotros. Y no importa el nivel de unción, no importa el nivel de conocimiento, no importa los años que un creyente tenga en la iglesia, la naturaleza caída siempre sigue allí. Aunque usted no lo crea. El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Porque queriendo hacer el bien que quiero, termino haciendo el mal que no quiero. ¿A cuántos se pueden identificar con Pablo? Yo sí. Que de repente yo hago promesa y digo: Señor, ya para empezando hoy, ya esto tiene que cambiar, no más. Y no ha pasado ni 15 minutos cuando otra vez me tropiezo en la misma piedra. Yo sé que esto nomás al pastor le pasa, ¿verdad? A ustedes no. Pero es que la naturaleza pecaminosa está allí en nuestros miembros. Allí está adentro. Ahora, la gran pregunta hasta aquí es: ¿cómo puedo manejar el dolor? Porque ese es el tema que quiero, o la palabra que quiero compartirles hoy. ¿Cómo puedo manejar el dolor? Porque vamos a mirar ahora la otra cara del dolor. Porque hemos mirado nomás esa cara horrible que nadie quiere mirarla, de dolor, de angustia, de desesperación, de tristeza, de muerte. Pero hoy vamos a mirar la otra cara del dolor. ¿Cómo puedo manejar el dolor? Dígalo usted conmigo. ¿Cómo puedo manejar el dolor? Lo primero que yo quiero dejarle en esta mañana para manejar el dolor es que el dolor es una consecuencia de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Y no estoy diciendo que usted esté en pecado. Digo la naturaleza pecaminosa, porque esta va a estar aquí hasta que nos muramos. Yo siempre he pensado que la carne, no hablando del cuerpo, sino la naturaleza pecaminosa, es más mala que el diablo. Así como lo acabo de decir. Porque al diablo se le presenta el diablo y usted nomás le ordena en el nombre de Jesús que se vaya y se va. Se le mete un demonio a su casa y usted le ordena en el nombre de Jesús fuera y se tiene que ir. Ordénele a su carne que se vaya. Ella está ahí cuando se está bañando, está allí cuando está comiendo, está ahí cuando está durmiendo, está allí cuando está trabajando, cuando va de viaje, está allí. Y vaya que la cuidamos bien. Y esa carne, esa naturaleza pecaminosa es la que nos mete en problemas, mis amados. Y es allí de donde viene el dolor, la enfermedad, la angustia. La muerte no era el lenguaje del Edén. Fuimos creados para vivir la eternidad. La muerte es el intruso que se metió allí al Edén a través del pecado para arruinar la feliz pareja. Y eso viene a arruinar o a querer arruinar toda la humanidad. Entonces lo primero que quiero dejarle es que el dolor no viene de Dios. El dolor viene de esa desobediencia y de esa naturaleza pecaminosa que está en nuestros miembros. ¿Me va siguiendo acá? Ya no vamos a pensar que Dios es malo, que Dios nos tiene enfermos, que Dios nos está castigando. Déjeme avanzar. Dice Santiago 1:17. Oiga lo que dice el apóstol Santiago. Dice, capítulo 1, versículo 17: toda buena dádiva, ¿qué? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué viene de Dios? Toda buena dádiva y todo don perfecto. Todos los hombres de la Biblia nos hablan de un Dios bueno,
de un Dios fiel, de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, de un Dios que se compadece, de un Dios que nos ama entrañablemente. Pero al diablo le conviene, el diablo ha inventado una doctrina por allí de que Dios es un Dios malo, y de repente nos figuran a Dios como un viejito. La religión lo figura así, como un viejito con una barba larga y con un bastón, esperando a ver a qué hora te equivocas para sonarte en la cabeza. Ese no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Nuestro Dios es un Dios bueno. Esa es su naturaleza. Él es bueno. Él es fiel. Él es amor. Dice primera de Juan 4:8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y siendo que Dios es amor, entonces ¿cómo podemos pensar que Dios es un Dios malo? Oiga esto: no es la voluntad de Dios que sus hijos sufran. Yo los miro muy serios a ustedes ahora. Tiene que ponerle una sonrisa así a su rostro para que me anime, porque no es la voluntad de Dios. Bueno, vamos a hacerlo en primera persona. Diga conmigo: no es la voluntad de Dios de que sufra. Dios no quiere que usted sufra. Dios no quiere que usted esté enfermo. Dios no quiere que usted tenga un accidente. Dios no quiere que pase una dificultad. Dios, como buen padre, Él no quiere que sus hijos sufran. El dolor es el intruso, la consecuencia de esa desobediencia que pasó allí en el Edén. Ahora présteme su mayor atención, porque aquí vamos a entrar a la parte que yo le llamaría lo medular del mensaje de hoy. ¿Por qué Dios deja que sus hijos se enfermen? Porque Dios es quien determina todo. Él es quien controla todo. Nada de lo que Satanás quiera hacer en contra de ti va a pasar desapercibido por la mente de Dios. Antes Dios tiene que saber lo que va a pasar. Ahora, dije, el dolor viene como un intruso por esa desobediencia, pero, aquí hay un gran pero, ¿verdad? Que nunca falta, ¿verdad? Pero Dios utiliza ese dolor. O sea, el diablo viene, te enferma, te contrista, te arruina la vida. Entonces Dios no evitó que pasara, pero Dios utiliza ese dolor para, oiga esto por favor, número uno, para fortalecer tu fe. El dolor es el catalizador del crecimiento de la fe. El dolor es el gimnasio de Dios. ¿Cuántos van al gimnasio? Algunos se lo nota, ¿verdad? Pero el dolor es el gimnasio de Dios. Allí donde tú levantas pesas y echas músculo, ¿verdad? Bueno, la fe es un músculo que se desarrolla y crece también. Y Dios utiliza el dolor, número uno, para fortalecer tu fe. Número dos, para ayudarte a madurar. Y número tres, para que dependas de Él. Acabamos de escuchar un testimonio de alguien que dijo que estaba desesperada, preocupada, no sabía qué hacer. Y por alguna razón que yo nunca voy a entender, no me pregunte que le explique porque no le puedo explicar, Dios siempre espera hasta el último momento para hacer algo. Yo no sé si a usted le ha pasado. Dios espera que se acaben todos tus recursos. Dios espera que el compadre que siempre te ayudaba ahora ya no puede, que el hermano que siempre estaba contigo ahora te dio la espalda. Dios espera que todo el mundo te deje, que ya no tengas ninguna esperanza. Dios espera que el doctor diga te vas a morir. Dios espera que el abogado diga no hay nada más que hacer. Dios espera que termines todos tus recursos, porque entonces Él se va a llevar la gloria. Aleluya. Yo estoy sintiendo la presencia del Señor. Porque cuando todavía tenemos recursos, siempre decimos, bueno, sí salí adelante porque pues le echamos ganas, ¿verdad? Y qué bueno que tengo buen trabajo. Qué bueno que había una economía por allí.
Qué bueno que tengo un buen doctor, estoy en el mejor centro médico, qué bueno que tengo el mejor abogado. Entonces, dice Dios, no, entonces así en fuego lento está bien, mijo. Hasta que usted se dé cuenta que todo depende de mí. Yo no sé si estoy hablando un buen español aquí, pero acuérdese que es un español salvadoreño. Así que usted trate de traducirlo allí, ¿verdad? Nuestra fe, oiga esto por favor, nuestra fe se desarrolla a través del dolor. Se lo voy a repetir porque los agarré así como thinking about it. Nuestra fe se desarrolla a través del dolor. Yo cuando leo la Biblia me hago preguntas locas a veces, pero también tienen sentido. Por ejemplo, cuando Daniel es avisado que no debe de adorar, bueno, hay un edicto en Babilonia que no se va a adorar a ningún dios, y Daniel amablemente, siéndole fiel a Dios, no negando la fe que él tenía, la Biblia dice que Daniel abrió las puertas que dan a Jerusalén y 3 veces al día oraba. Si le ponemos lógica al asunto, ¿qué es lo ideal? Que Dios guarde a este muchacho porque él está haciendo su mejor esfuerzo. Él está demostrándole al rey que él es más fiel a Dios que a las palabras del rey. Él está orando, él está ayunando, él está haciendo lo mejor, que es lo lógico, de que Dios lo proteja. ¿Lo protegió del foso de los leones? No lo protegió que lo metieran al foso. Lo metieron al foso. Lo protegió que no se lo comieran los leones. Pero si usted y yo platicáramos con Daniel, que de hecho voy a tener una plática muy extensa con él cuando llegue al cielo, ¿cómo se ha de haber sentido Daniel rodeado de leones? Porque oiga esto, como me gusta darle rienda suelta a mi imaginación. La Biblia dice, Daniel dice que el ángel de Jehová le cerró la boca a los leones. Parece como que les puso un bozal, así como el que le poníamos a los becerritos ahí en el rancho, ¿verdad? O a los perros bravos. Parece que el ángel le puso un bozal al león, pero la Biblia no dice que el león no lo haya atacado. Yo pienso que el león de repente lo olía toda una noche. De repente el león lo olía y como que ya se le iba a lanzar encima. ¿Te imaginas el miedo de Daniel? No sé si nomás a mí me pasa que estoy imaginando. Yo no creo que los leones estaban durmiendo toda la noche. No, estos ingratos estaban desesperados. Se lo querían comer. Porque cuando olían el olorcito a carne, ellos decían, es un lunch bueno, ¿verdad? Lo olían, lo tocaban. Y Daniel, yo pienso que toda la noche Daniel vivió esperando en Dios. Entonces, aquí es donde yo miro que el dolor, o que la fe, perdón, crece en el dolor. Porque después de ese incidente, cuando Daniel sale el siguiente día del foso de los leones, usted se da cuenta que Daniel se fue hasta la cima. No solamente en la fe, sino en el poder, en el dominio, en todo lo que Dios le dio. Tanto que el rey dijo, no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Y lo puso por encima de todo allí en Babilonia. ¿Qué podemos pensar de Sadrach, Mesach y Abednego, verdad? Metidos en el horno de fuego. Nosotros ahora se nos hace emocionante cuando miramos que andaban los 3 y el número 4, que era como el hijo de los dioses, dijo el rey, ¿verdad? La historia se nos hace fascinante a nosotros, pero no para ellos. Porque cuando los ataron y los tiraron al fuego, como lo habían calentado 7 veces más, dice la Biblia que los hombres robustos que el rey escogió para tirarlos, el fuego los mató. ¿Cómo se ha de haber sentido Sadrach, Mesach y Abednego en ese momento? Piénselo. Yo le voy a decir cómo se sintieron. Ellos se sintieron así como nos sentimos usted y yo cuando vamos con el doctor y dice, tienes una enfermedad terminal, te vas a morir. Cuando va con el abogado y el abogado dice, no hay nada más que se pueda hacer, no hay una ley que te proteja,
no hay nada que podamos hacer. Ellos se sintieron morir. Pero me llama la atención la determinación de estos 3 jóvenes. Ellos le dijeron al rey: mi Dios al que servimos, Él nos puede librar del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos va a librar. Pero viene la contrapartida: pero si no los libra, eso le pegó una cachetada al diablo, hermanos. Porque siempre estamos pensando: yo sé que el Señor me va a sanar, yo sé que Dios me va a prosperar, yo sé que Dios me va a sacar de esta, y tenemos esa esperanza. Pero cuando ya todo se terminó, es que aquí viene la pregunta del millón. Acuérdense que estamos hablando de la otra cara del dolor. Aquí viene la pregunta del millón. Hace poco yo estaba platicando con el Señor, y yo le dije esto al Señor. Se lo dije en un momento de intimidad bien cerca con Él. Me sentí bien cerca de Él. Y yo le dije al Señor: Señor, si yo perdiera todo lo que tengo, incluyendo mi salud, todo lo que tengo, tú me vas a dar la fuerza para seguirte amando, para seguirte adorando, para seguir predicando tu palabra, para seguir diciendo que tú eres un Dios bueno, fiel y todopoderoso. Y yo le voy a decir algo, se lo voy a decir en frente del Señor. Ese día sentí el abrazo de Dios como nunca en toda mi vida lo había sentido. Sentí literalmente que Él entró a mi cuarto donde estaba, me abrazó y me dijo: hijo, mi presencia es mejor que todo lo que tienes. Mi presencia es mejor que tu salud. Mi presencia es mejor que tu vida. Mi presencia es mejor que todo lo que te he dado. Mi presencia. Entonces aquí miramos que el diablo siempre trata de pensar que Dios es quien nos tiene así. Pero Dios no es quien nos tiene así, pero Dios aprovecha el dolor. Él aprovecha el dolor para que nuestra fe crezca, para hacernos madurar y para que dependamos de Él. Míreme acá, por favor, porque lo que le voy a decir ahora es brutalmente fuerte, pero yo quiero decírselo en el nombre del Señor. Las más sinceras oraciones que los hijos de Dios le elevamos a Dios, no piense que son aquí en el altar. No son aquí en el altar. Las más sinceras oraciones que los creyentes le ofrecemos a Dios son en los pasillos de un hospital o sobre el césped de un cementerio. Cuando la tragedia nos ha golpeado, cuando viene el dolor, cuando viene la angustia, cuando viene la desesperación, ahí es el momento cuando decimos: Dios, ya no hay nada más que hacer, voy a depender de ti, porque eres el único recurso que me puede mantener en pie. Y es ahí donde Dios se glorifica, en medio de tu adversidad, en medio de tu dolor, en medio de tu problema. Aleluya. Dice Juan 16:33. Jesús hablando aquí dice: estas cosas les he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. Saboreamos esa palabra, por favor. Jesús dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿A dónde está la paz del creyente? En tener una buena casa, en tener un buen trabajo, en tener una buena familia, en tener un buen negocio, en tener buena fama, en tener buena salud. En nada de eso hay paz. Conozco cientos de creyentes que tienen todo lo que le acabo de mencionar y son las personas más miserables. No tienen paz, ni siquiera pueden dormir. Pero aquí Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. Y luego añade: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Permítame le explico, porque cuando yo leía este pasaje muy al principio de mi vida cristiana, yo siempre me preguntaba: bueno, si Jesús dice que Él ya venció al mundo, ¿por qué todavía nos siguen llegando las aflicciones? Él dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman, yo ya vencí al mundo. Como que dice, ya vencí las aflicciones. Entonces, ¿por qué las aflicciones me siguen golpeando?
¿Por qué el dolor me sigue golpeando? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué la adversidad? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué? Déjeme le explico. Jesús nunca dijo que no tendríamos aflicciones. De hecho, Él aseguró que íbamos a tener aflicciones. Entonces no es nada nuevo, ¿verdad? Él aseguró que íbamos a tener aflicciones. No nos aseguró una vida sin aflicciones. Pero, aquí está el gran pero, y este está bueno, Jesús nos prometió librarnos del daño que esas aflicciones nos puedan causar. Déjeme, se lo voy a explicar en mexicano, que se lo dije en salvadoreño. Las aflicciones no solamente tienden a dañarnos el cuerpo. Vamos a hablar de una enfermedad, por ejemplo. Una enfermedad no solamente te daña el cuerpo. Eso es fuerte cuando una enfermedad daña el cuerpo, ¿verdad? Pero lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es el daño emocional y espiritual que esa enfermedad pueda causar. Un accidente de tránsito, por ejemplo, puede dañarte el carro, el cuerpo, etcétera, pero ese no es el daño más fuerte. El daño más fuerte es lo emocional, lo interno, lo que puede dañar una circunstancia. Entonces Jesús lo que está diciendo: en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman, yo ya vencí al mundo. Lo que Jesús está diciendo: esas aflicciones no te pueden hacer daño, esas aflicciones no te pueden vencer, esas aflicciones no te pueden derrotar, porque yo ya vencí cada una de ellas. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Por eso es que mire las palabras de uno de los hombres. Es uno de mis héroes de la Biblia, el apóstol Pablo. Dice 2 de Corintios capítulo 4 y el versículo 8 y 9. Dice el apóstol Pablo, oiga esto usted por favor. Dice Pablo: estamos atribulados en todo. ¿Pudiéramos decir eso nosotros? No. Nosotros estamos atribulados en todo. Estamos atribulados en algo, pero no en todo. Él dice: estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Y aquí es la parte importante que yo no quiero que vaya a perder usted. Podemos estar viviendo el momento más difícil de la vida, pero que ese momento no nos robe la paz que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo: estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Y vaya que estas palabras salieron de un hombre que andaba siendo perseguido, no por sinvergüenza o por meterse en lo ajeno. Estaba perseguido por predicar el evangelio de Cristo. Porque, mis amados, lo primero que el diablo tiende a atacar cuando estás pasando un momento difícil es tu fe. Satanás no te ataca a ti, ataca tu fe. Satanás lo primero que te va a decir: bueno, pero que no dice que ese Dios tuyo es bueno, que no dice que ese Dios es poderoso, que no dice que ese Dios es fiel, que ese Dios es misericordioso. Y mira cómo estás, mira lo que te está pasando. Y si nosotros no entendemos estas cosas de lo que le acabo de decir, el origen del dolor, de a dónde viene el dolor, terminaremos creyéndole al diablo sus mentiras, que es Dios quien nos está metiendo en semejantes cosas. No, Dios simplemente aprovecha el momento para las tres cosas que le acabo de decir: para desarrollar su fe, para que usted y yo maduremos y para que dependamos de Él. No podemos ser igual después de haber experimentado la gracia de Dios bien cerca. Yo creo que si le preguntaríamos a Sadrach, Mesach y Abednego
¿te volverías a meter al horno de fuego? Estos van a decir, sí, me vuelvo a meter. Porque aunque fue difícil el momento, pero nunca voy a olvidar el momento tan glorioso, verme danzando en medio del fuego y con Cristo de mi lado, verme danzando y que el fuego no me hiciera daño. Mis amados, después de haber pasado por el umbral del dolor, después de haber sentido el olor a muerte, después de haber estado cerca del sepulcro y que Dios nos libre la vida, nunca más vamos a ser igual. Jamás vamos a ser igual. Dice Santiago, este versículo me tiró de rodillas cuando lo entendí. Lo estaba leyendo esta semana pasada y no pude contener mis lágrimas y caí al piso. Le dije, Señor, estoy lejos de entender el verdadero propósito que tienes para mi vida. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, dice Santiago, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Oh, sí. ¿Lo está leyendo? Dice Santiago, alégrense, pónganse felices, regocíjense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Le estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ustedes ya saben que así es como se pone a prueba la fe. Y eso los hará a ustedes más pacientes. ¿Cuántos le han pedido paciencia al Señor aquí? You better watch out. Cuando usted le dice, Señor, dame más paciencia, que soy muy acelerada, Señor, soy muy acelerada, dame más paciencia, Dios, ayúdame a ser más tranquilo. Dice el Señor, ok, te voy a dar más paciencia. Y ahí poquito a poco, ¿verdad? Poquito a poco le va enviando cositas para que su fe sea probada. Y dice el apóstol Santiago, ustedes ya saben que así, de esa manera, es como se prueba la fe. Y eso los hará a ustedes más pacientes. Ahora bien, dice el apóstol, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. La palabra sin defecto aquí está dentro del contexto no de perfección, de que no va a cometer errores, que no se va a equivocar. Lo que está diciendo es sin defectos, es que va a estar a la altura de lo que usted ya sabe. Dios no le va a pedir a usted nada que usted no sabe. El otro día platicando con mi esposa, ella me pregunta y me dice, porque miramos una tribu de esos que viven como animalitos, pues. Ellos andan desnudos así como Adán y Eva, pero aquellos por inocencia, estos también, yo creo. Y mi esposa me dijo, ¿y tú crees que ellos, el Señor no les va a tomar en cuenta lo que ellos hacen? Porque ellos hacen el amor allí enfrente de todos, ahí en la playa, en cualquier lugar, porque ellos viven así, de esa manera. Y mi esposa me pregunta, ¿crees que Dios no les va a tomar en cuenta eso? Y le digo, pues son inocentes, ellos no saben. Pero lo que yo creo es que Dios va a permitir que ellos escuchen el evangelio. Porque está en la Biblia, capítulo 24 de Mateo, Jesucristo dice, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces yo creo que Dios va a permitir que llegue a alguien a predicarles el evangelio a ellos, para que ellos entiendan que tienen que cambiar su manera de vivir. Pero la perfección que habla aquí el apóstol Santiago es vivir a la altura de lo que usted ya sabe. Dice Santiago 2:20, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Entonces, si usted sabe hacer cosas buenas, pues más vale empezar a hacerlas, ¿verdad? Porque dice que es pecado. Ahora, bajémonos del tercer cielo y pongamos los pies en la tierra y hablemos ahora en buen español, entendible. ¿Es fácil gozarse en medio del dolor? ¿Quién quiere gozarse en medio del dolor, hermano? Si en medio del dolor lo que uno quiere es gritar, patalear, llorar, señalar y hacer todo lo que hacemos, ¿verdad?
Pero aquí el apóstol dice, alégrense cuando estén pasando por diversas dificultades, porque ustedes ya saben que así es como se prueba la fe. Qué bueno que me acordé. La fe, sí, porque estos son asuntos, hermanos, casi son básicos, pero se nos escapan. Nosotros pensamos que la fe crece orando, ayunando, en la vigilia. Uno piensa que crece la fe allí. Y uno ora y ayuna. No, se va a volver gigante espiritual en otras áreas, pero su fe no va a crecer a menos que usted sea probado. Le pongo un ejemplo. Es bonito mirar los campeones mundiales, ¿verdad? Ya sea el boxeo, de lo que sea. Y usted mira el campeón ahí poniendo su medalla de oro y wow, qué bonito. Ahora están las cámaras tomándole fotos, todo el mundo aplaudiéndole. Es la estrella del momento. Pero para que él llegara a recibir esa estrella, o esa medalla, perdón, él tuvo que caer al ring algunas veces y con la nariz reventada, si es un boxeador, golpeado. Algunas veces ya casi estaba como que no se iba a levantar y en el último momento se levanta y se repone. Y el apóstol es bíblico porque el apóstol Pablo habla acerca de los atletas, ¿verdad? Comparándolo con la vida del creyente. Entonces, si usted quiere tener más fe, si usted le dice, Señor, dame más fe, ¿qué le está pidiendo? Más pruebas. Porque la fe se desarrolla en medio del dolor. La fe crece en medio del dolor. Es en medio del dolor que se revela nuestra verdadera identidad con Cristo. Hace unos meses, bueno, unos días, perdón, me tocó hablar con una mujer sobreviviente de cáncer. Y tengo su permiso para dar este testimonio, aunque no voy a decir su nombre. Sé que ella me estará escuchando en este momento, pero tengo su permiso para hablar de esto. El testimonio de esta mujer a mí me sacudió. La conocí en mi trabajo y estábamos platicando ese día. Yo le estaba hablando acerca del reino del Señor y toda la cosa. Y ella me dijo, no, soy cristiana, ya tengo bastantes años en la iglesia. Ah, qué bueno, gloria a Dios. Ya empezamos a hablar un poco acerca de lo que es la vida cristiana. Y ella me dice, mira, pastor, te voy a platicar algo, me dice que quiero que tú lo sepas. Yo, me dice, era una mujer muy problemática, muy difícil. Eso es difícil para escucharlo de la boca de una dama. Pero yo creo que el Espíritu Santo permitió encontrarme con esa mujer y que ella me compartiera su testimonio, porque a partir de allí, oiga esto por favor, a partir de escuchar el testimonio de ella, mi vida como que dio un giro y pude entender algunas cosas que no las estaba entendiendo. Ella me dijo, yo era una persona muy problemática. Yo ya había perdido mi matrimonio, a mis 2 hijas las corrí de la casa, una ya andaba mal allá afuera, se refugió con unas muchachas en las drogas y andaba en alcoholismo. Bueno, era un desastre. Ella perdió todo, pero ella se quedó en su, ya iba a decir una palabra de mi madre. Se quedó ahí en la postura, pues en lo que ella decía, no, yo así soy, yo soy quien soy, no me parezco a nadie, a mí nadie me va a cambiar, que se vaya quien quiera irse, I really don't care, que se vayan. Ella me está diciendo. Pero de repente ella empezó a sentir un dolorcito muy sospechoso en esta parte de aquí en su pecho, pero profundo adentro. Empezó a sentir un dolorcito. Fue al hospital, le hicieron chequeos, su corazón estaba bien, pero después de muchos análisis que le hicieron, encontraron que lo que ella tenía era un tumor canceroso. Tenía un tumor canceroso en el esófago. Y cuando empezaron a tratarla ya con lo que era la quimioterapia,
el doctor se dio cuenta que el cáncer se le había esparcido por todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, lo tenía en todo el cuerpo. Y el doctor le dijo, mire, ese día yo no sé cómo logré mantener, pues estaba en mi trabajo, estábamos enfrente de las cámaras. Y la mujer está llorando y me tiene llorando a mí también, porque lo que ella me está diciendo me está sacudiendo. Y ella me dice, cuando ya el doctor miró que tenía el cáncer por todo mi cuerpo, un día reúne ya la familia. Ya para esa altura su esposo, sus hijas ya habían vuelto. Ahí están primos, tíos, sobrinos, está toda la familia en el cuarto. Y el doctor les dice, bueno, quiero darles una noticia muy triste, pero tengan ánimo, por favor. A ella nomás le quedan 3 semanas de vida. 3 semanas. Hagan lo que tengan que hacer, disfruten las 3 semanas, complázcale todos los gustos que ella tiene. Hagan lo mejor que puedan, porque en 3 semanas ella se va a ir. Ella estaba consciente. Ella me dice, allí fue donde yo no pude contener mi emoción. Ella me dice, pastor, cuando yo me di cuenta que nomás tenía 3 semanas para vivir, para disfrutar a mis hijas, para disfrutar a mi esposo, para disfrutar a mis seres queridos, en ese momento me di cuenta que había perdido toda mi vida en cosas, en pequeñeces, me dijo. Había perdido toda mi vida en cosas que no eran relevantes. Y a partir de allí, ella le dijo al Señor, hizo una promesa delante de Dios. Y le dijo, Señor, si tú me regalas un poquito más de vida, más de esos 3 semanas que me han dado, yo te prometo que yo voy a empezar a ser una mejor esposa, una mejor madre, una mejor hija, una mejor hija tuya. Me voy a portar mejor en la iglesia, voy a hacer esto. Y empezó a hacer compromisos. Y que no sabe qué, el Señor hace el milagro. El Señor la sana. Y dice ella que pasaron las 3 semanas, pasaron 6 semanas, pasaron 3 meses, pasaron 6 meses. Y cuando ya está pasando todo eso, la llevan otra vez al el doctor está checando. Los doctores no se dan por vencidos tan fácil. Pero de repente, cuando hacen un estudio bien meticuloso, se dan cuenta que ella no tiene ni una pizca de cáncer en su cuerpo. Está limpia completamente. Y cuando ella me dice, y al final, que fue lo más glorioso de su testimonio, bueno, es glorioso que el Señor le dio la vida, pero lo hermoso es que ella me dice, pastor, a partir de allí, yo he aprendido a disfrutar cada día de mi vida. Ya no me ando metiendo en cosas que no me importan, no ando aquí gastando mi tiempo en cosas triviales, cosas que no tienen significado o no son relevantes. Ahora mi compromiso es estar con mi familia, estar con mi esposo, con mis hijas. Ya todos volvieron a la casa, porque ese día allí en el lugar donde ella estaba en el hospital, ya estaba, no sé cómo le llaman el lugar donde los ponen ya para que se mueran. Ahí estaba ella ya. Ahí llegó toda su familia. Y allí en ese día toda la familia se reconcilió con el Señor. Todos se reconciliaron. Y ella me dice, pastor, cada día que me levanto, lo primero que hago es decirle, Padre, gracias porque me diste un día más para amarte, para honrarte, para servirte, para estar con mi familia. Y estábamos llorando los dos, ella dándome ese testimonio. Pero yo pensé, después de que me despedí de ella, bueno, y ella me lo dijo también, ¿a poco no es eso que tenemos que hacer? ¿A poco no es así que tenemos que vivir? Cada día despertar y darle gracias a Dios porque amanecimos, ¿verdad? Dicen que los recién casados, cuando están recién casados en la luna de miel, el esposo va y despierta a la esposa con un beso y le dice, ¿cómo amaneciste, mi amor? Ahí está la miel, ¿verdad? Y muy bien. Pero ya cuando pasa como un año, ya no le da el beso, ya nomás le dice, ¿cómo amaneciste? Ya no le dio el beso ni le dijo, mi amor, nomás, ¿cómo amaneciste? Al año, ya casi no hay miel. Pero ya cuando pasan como 2, 3 años, ¿verdad? Ya nomás le dijo, amaneciste. Porque a veces damos por sentado que las cosas así van a ser. A veces damos por sentado que nos vamos a despertar, que vamos a estar sanos, que vamos a hacer esto, lo otro. Miren, mi amado, cada día que usted y yo nos despertamos,
lo primero, antes del cafecito, antes de cualquier otra cosa, lo primero, dele gracias a Dios que despertó, que abrió sus ojos, que tiene un nuevo día para adorarlo a Él, para exaltarlo, para bendecir a otras personas, para amar a sus seres queridos. Dele gracias a Dios. Esta mujer me dijo: pastor, a partir de allí, cada día lo estoy aprovechando al máximo. Al máximo, en la iglesia, en la familia, a donde quiera. La misma gente le dice: oye, pero ¿cómo has cambiado? Pero ¿cómo no va a cambiar después de todo lo que le pasó? O sea, 3 semanas de vida. Y yo creo, yo oré por ella, y yo, cuando estaba orando, yo creo que Dios a esa mujer le va a regalar muchos años de vida para que ella siga impactando la vida, porque ella impactó mi vida. Ella impactó mi vida con ese testimonio. Y yo le digo la verdad, mi vida dio un giro. Y dije, yo le platicaba a mi esposa, le dije: tenemos que aprovechar cada día. Porque a veces uno pelea, discute, lo voy a decir en salvadoreño, discute por babosadas, ¿verdad? Por tonterías, por pequeñeces, por ridiculeces. A veces por cositas pequeñas discute y se arruina la paz, la vida. Nadie se casa para amargarse la vida. Sí, uno. ¿Ah? ¿Quién se casó para amargarse la vida? Nadie. Todos nos casamos con sueños, ser felices, de amanecer allí, ¿verdad? Con la sirenita, va. Todos nos casamos así, con ilusiones, pero ¿en qué momento fue que nos desviamos? Cuando empezamos a poner la mirada en pequeñeces. En pequeñeces, tenemos que aprender a vivir la vida. Pero mire, la gran pregunta que a mí me intriga es: ¿por qué tenemos que llegar hasta ese punto para entender que todo se lo debemos a Dios? Entonces, Dios no es el que nos manda la enfermedad, Dios no es el que nos arruina, Dios no es el que nos quiere avergonzar, es el diablo. Pero Dios aprovecha ese momento, lo aprovecha. Y dice Dios: bueno, en otro tiempo no estaba tan sensible, ¿verdad? Porque cuando la circunstancia aprieta, el espíritu del hombre se pone sensible. Por eso el mejor lugar para predicar, esos son los funerales, hermano. En el funeral la gente está como una esponja, porque están aquí mirando a alguien en el ataúd y no sabe cuál va a ser el próximo. En el funeral, en el cementerio, cualquier palabra es buena, hermano. Aquí uno tiene que rebuscar y escoger las palabras que bendiga al pueblo. En el funeral no. Ahí usted puede ir a predicar: por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y el asunto se pone bueno, porque el espíritu está sensible. Entonces Dios aprovecha el momento de esa sensibilidad para hacernos crecer, para ayudarnos a crecer. Hermanos, nunca más seremos igual después de haber experimentado el olor a muerte bien cerquita. Yo se los he platicado a ustedes. Dios me ha librado de la muerte a mí 5 veces en todo lo que tengo de mi vida sirviéndole a Él. 5 veces. En 5 ocasiones yo debería haber muerto. Hace un poquito más de un año yo debería haber muerto, pero todavía estoy aquí diciéndole que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso y que a Él no se le escapa nada. Él tiene control de tu vida, Él tiene control de tus circunstancias, Él tiene control de tu familia, Él tiene control de tu salud, Él tiene control de todo lo que te pertenece a ti. Ese es nuestro Dios. El diablo nos ataca para hacernos dudar de Dios, pero Dios, que es bueno, nos fortalece en medio del problema, nos levanta, nos pone en una posición más alta de fe, de confianza en el Señor. Hermanos, el problema que estamos pasando no es para muerte, el problema que estamos pasando no es para destruirnos, el problema que estamos pasando es para revelar el gran Dios que está con nosotros. Él tiene el poder, Él tiene el poder. Marta le dijo a Jesús allí enfrente de la tumba de su hermano Lázaro: Señor, si tú hubieras venido antes, o si tan solamente tú hubieras venido cuando te mandamos a llamar, estoy parafraseando el versículo, mi hermano no hubiera muerto.
Lo que Marta no sabía es que Jesús estaba esperando que se muriera. Se lo voy a repetir. Jesús estaba esperando que Lázaro se muriera. Porque cuando le hablaron a él, Lázaro estaba enfermo. Si Jesús corre luego para allá, a lo mejor lo encuentra vivo. Pero Jesús se queda 2 días en el lugar en el que estaban. Y en los 2 días se va para otra ciudad al lado opuesto donde estaba Lázaro. Entonces Jesús estaba esperando que se murieran. Y él mismo le dijo a sus discípulos, cuando les dijo, Lázaro duerme, que yo pensaba que estaba descansando del sueño. Por último Jesús le dijo, Lázaro ha muerto y me alegro, oiga Jesús, y me alegro de que ustedes no hayan estado allí. ¿Por qué Jesús esperó que Lázaro muriera? Porque era más grande la proeza levantar a ese muerto ya podrido de 4 días allí en la tumba, que sanarlo de la fiebre que tenía. ¿Verdad que sí? Por eso es que Dios espera que se acaben los recursos. Dios espera que todo se termine. Porque cuando hay algo en que podemos agarrarnos, a eso le damos la gloria, ¿verdad? Pero no se la damos a Dios. Entonces el diablo nos ataca para destruirnos, pero Dios en su bondad aprovecha ese momento, nos abraza, nos sana, nos levanta y nos pone en el lugar en donde vamos a decirle al mundo entero que este Dios nuestro es poderoso, que este Dios nuestro es bueno, que este Dios nuestro es fiel y que Él nunca ha perdido una batalla. La batalla que tú estás teniendo ahora, el problema que tú estás teniendo ahora está en control de Dios, está en las manos de Dios. Él nunca la va a perder, pero tú tienes que mantenerte mirándolo a Él, mirándolo a Él, mirándolo a Él, confiando en Él, no confiando en lo que dice el doctor, no confiando en lo que dice el abogado, no confiando en lo que dice la noticia, no confiando en lo que dice la amiga, no confiando en esas cosas, confiando en Él. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a confiar en Él. Aquí es donde la vida cristiana toma sentido, hermanos, en nuestra vida, porque nos damos cuenta de que en medio del dolor podemos ser diferentes. Aquí es donde se mira la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Porque usted se va a dar cuenta que el mundo lejos viene del problema cuando lo está sintiendo. ¿Sabe a dónde Dios se glorifica? Cuando la gente sabe que tú tienes un problema, pero tú todavía sigues levantando tus manos al cielo. Cuando la gente sabe que está pasando por la peor dificultad, pero tú todavía tienes una palabra de alabanza para Dios, una palabra de gratitud para Dios. Entonces Dios se glorifica y el diablo es avergonzado y la gente se da cuenta que este Dios nuestro no es un diosecito, es un Dios grande, fiel, poderoso. Es allí donde Dios se glorifica. Pero si la gente nos mira al igual que ellos, comiéndonos las uñas, desesperados, llorando y pataleando, ¿qué va a decir la gente? Míralo, él está todos los días en la iglesia y está llorando más que yo. Dice el apóstol Pedro, primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito, este es el último, sí, este es el último pasaje que les voy a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. Oiga usted, el apóstol Pedro nos está presentando un cuadro de lo que es la herencia, el cielo, lo hermoso que Dios tiene para nosotros, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oiga esto, por favor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas
pruebas. Le voy a leer esta última parte porque esto es crucial. Dice el apóstol Pedro, en lo cual, hablando de la promesa que Dios tiene para nosotros en el cielo, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos se alegran saber que Dios nos está esperando en el cielo? Que hay calles de oro, que hay un mar de cristal. Miren, nomás estar con Cristo, eso es una belleza inimaginable. Ahora dice el apóstol Pedro que en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Oiga esto, por favor. Cuando lea la Biblia, léalo, nunca se le vayan a pasar las comas, los puntos y comas y los puntos. Dice el apóstol Pedro, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario. Esa palabra no está allí por estar, está quirúrgicamente puesta ahí en el pasaje. Ahora, si es necesario, quiere decir que a veces no es necesario. ¿Me estoy explicando? A veces es necesario, pero a veces no es necesario. Entonces es bien importante entender que aquí dice, si es necesario, tengáis que padecer por un poco de tiempo, o que seáis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que usted y yo tenemos, lo tenemos por la fe. Todo lo tenemos por la fe. Por eso es que el diablo le conviene, que el Señor lo reprenda, le conviene atacar nuestra fe. Porque lo que el diablo busca es que tú y yo empecemos a dudar de Dios. Porque mire, no es lo mismo creer que Dios es mi sanador cuando no me duele nada. Hasta los inconversos creen eso. ¿Sí o no? Hasta los mundanos creen eso. Pero cuando el diagnóstico es mortal, allí solamente los hijos de Dios podemos seguir creyendo que Dios es nuestro sanador y que Él tiene el control hasta el último segundo de nuestra vida. Nadie, se va de esta tierra antes de lo que Dios ha dicho que va a vivir. Por eso yo siempre he dicho, el hombre de Dios es inmortal hasta cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Si Dios todavía tiene planes para ti, si Dios tiene propósitos para ti, tú vas a seguir aquí. Yo voy a seguir aquí. Pero oiga, le voy a decir esto, aprovechemos al máximo el tiempo que Dios nos está dando. No gastemos el tiempo en cosas triviales, en cosas que no son relevantes, porque mire, cada día que Dios nos da es oro molido, hermano. No sabemos cuándo va a ser el último día que Él nos va a dar. Por eso cada día que voy, cuando alabo al Señor, cuando predico su palabra, cuando hago lo que hago, lo hago con la pasión como si fuera el último día que voy a servir al Señor, porque nunca sé cuándo va a ser mi última oportunidad. Todo lo tenemos por la fe. Por eso el diablo nos ataca con diversas dificultades, porque él quiere debilitar nuestra fe. Él quiere que nuestra fe decaiga, pero no podrá, porque dice la Biblia, dice en Isaías 54:17, que todavía no se ha creado el arma, dice la versión en lenguaje actual. Todavía no se ha creado el arma que te pueda destruir. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, dice la palabra del Señor. Termino aquí. 3 beneficios obtenemos de gozarnos en el Señor en medio del dolor. Oiga, esto es hermoso. Entonces quiere decir que vale la pena gozarme en medio del dolor. Anímese. Yo sé que no va a ser fácil, pero cuando lo haga usted se va a dar cuenta de la diferencia. 3 beneficios, lo dejé por último porque esto quiero que se lo lleve para su casa y lo ande meditando durante el día y sueñe esta noche con esto que le voy a decir. 3 beneficios obtenemos usted y yo al gozarnos en el Señor
en medio del dolor. Porque gozarse cuando no hay dolor, hermanos, eso está bien divertido, ¿verdad? Y con carne asada mejor. Pero cuando el problema se puso difícil, ya no está fácil. Pero aquí le va. Primer beneficio de gozarme en medio del dolor es que mi fe se desarrolla y crece al nivel donde Dios me va a usar. Primer beneficio de gozarme en el dolor es que mi fe se desarrolla y crece hasta el nivel donde Dios me va a usar. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor aquí? Entonces, si alguien está más interesado que usted y yo en usarnos, es Dios. Él nos quiere usar a usted y a mí. Pero este es como el test, ¿verdad? Como la prueba. De hecho, la vida es una prueba. El vivir en esta tierra es una prueba. Escuché a alguien decir el otro día: no agarre la vida tan en serio en esta tierra porque nadie ha salido vivo de ella. Es una prueba, aquí nos vamos a morir, nos vamos a ir un día de estos. Entonces, el primer beneficio de gozarme en medio del dolor es que mi fe se desarrolla y crece hasta el nivel donde Dios me va a usar. Segundo beneficio de gozarme en el dolor es que mi fe es aprobada por Dios. Es aprobada. Dice el apóstol Pedro que el oro, aunque perecedero, se prueba por fuego, por grandes temperaturas, para que al final sea aprobado. Y la fe nuestra, su fe y mi fe, necesita ser aprobada por Dios. Mis amados, el éxito en la vida cristiana es que Dios apruebe tu fe y que Dios apruebe mi fe. ¿Me estoy explicando aquí? ¿Todavía me va siguiendo? Entonces, el segundo beneficio es que nuestra fe va a ser aprobada por Dios. Y por último, el tercer beneficio de gozarme en medio del dolor es que Dios se va a glorificar a través de mi vida. El apóstol Pablo en una ocasión, el apóstol Pablo fue experimentado en todas las vicisitudes de la vida. Y el apóstol Pablo, en una ocasión, él dijo, así lo dijo de esta manera, dijo: de ahora en adelante nadie me moleste. Porque a Pablo lo atacaban, ¿verdad? Los apóstoles que habían andado con el Señor no aprobaban el apostolado de Pablo, porque Pablo no fue uno de los apóstoles que anduvo 3 años y medio con Jesús. Por ese requisito, su apostolado era puesto en duda y no creían en su apostolado de Pablo. Pero llegó el momento cuando Pablo le dice: de ahora en adelante nadie me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y con eso le tapó la boca de una vez y para siempre, porque nadie había avanzado o había sufrido todas las vicisitudes de la vida y del ministerio como el apóstol Pablo. Él lo narra hablando de los corintios, las veces que fue azotado, las veces que fue encarcelado, en desvelos, en azotes, en naufragio, en todo lo que él tuvo que sufrir por causa del evangelio. Pero aquí el apóstol Pablo pone la base para entender que debemos de aprender, usted y yo, a gozarnos en el Señor en medio del dolor. Cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, que se las recomiendo, cuando yo leo las cartas del apóstol Pablo, al principio yo miraba a un hombre relajado allí, quizás en su casa, con un coquito helado, ¿verdad? Un poquito de limón y chilito allí, en una hamaca, meciéndose, disfrutando una buena tarde, porque el palabrerío que él usa en sus cartas es un palabrerío de victoria, de gozo, de triunfo, de paz. Pero estaba metido en la cárcel, estaba encadenado, estaba azotado, estaba con amenaza de muerte. Entonces aquí miramos que el apóstol Pablo tiene el peso, tiene el carácter para hablarnos de esta manera, porque él sufrió todo lo que cualquier hombre de Dios pudiera sufrir por causa del evangelio. Y aquí miramos 3 beneficios que usted y yo obtenemos al gozarnos en el Señor en medio del dolor. Póngase sobre sus pies, por favor.
He entregado esta palabra con mucho temor y temblor, porque era una palabra difícil para entregar, porque nadie quiere sufrir, hermano. Si usted me pregunta a mí, ¿quiero sufrir? Oh, no. Nosotros que seremos puro party, ¿verdad? Queremos pasarla bien, pero en esta tierra vamos de pasadita. Dos cosas no se le vayan a olvidar. Número uno, que el dolor, la angustia, las dificultades es la herencia maligna que tuvimos por la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. No es Dios, Dios no lo diseñó para sufrir. No, Él los diseñó para que nos gozáramos, para que nos alegráramos, para que estemos así como estamos acá, miren. Pero el enemigo es que nos quiere arruinar la vida. Pero número dos, no se le vaya a olvidar que en esta vida o en esta tierra vamos de pasadita. Los 90, 100 añitos que el Señor nos regale aquí, los vamos a pasar de cualquier manera, pero tenemos una eternidad de gloria en el cielo que nos espera, donde dice la Biblia en Apocalipsis 21 que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá nada de las cosas que sufrimos aquí, porque allá solamente vamos a estar alabándolo, adorándolo a Él por los siglos de los siglos de los siglos. ¿No es eso maravilloso? Cuando miramos la vida cristiana desde ese punto de vista, entonces podemos gozarnos en medio del dolor. Yo quiero, antes de irnos de este lugar, pedirle un favor. No importa si usted no está pasando por una dificultad, pero sería hasta infantil preguntarle si usted está pasando algún problema, porque mire, vivir aquí ya es un problema en esta tierra. Si usted está pasando por una dificultad y usted sabe que hay momentos que las fuerzas se acaban, hermanos, porque como decía mi pastor, a veces no es tanto lo duro, sino lo tupido. Yo le puedo dar cátedra a usted de esto. A veces que estoy batallando con un problema, apenas lo voy queriendo arreglar cuando ya tengo un segundo acá. Y ya estoy aquí con los dos que no hay que hacer con estos dos problemas y ya me aparece un tercero. Y ya parezco malabarista, ¿verdad? Aquí con tres problemas no hay que hacer y ¡pum! Aparece un cuarto. Y apenas estoy tratando de querer salir con esos problemas cuando ya aparece un quinto. Hermanos, vivir en esta tierra ya es un problema. Pero yo quiero animarlo en este día para que hoy, usted y yo, juntos en este altar, le pidamos al Señor que nos dé el coraje, el valor emocional y espiritual y físico también para poder demostrarle al diablo que nosotros le vamos a servir a Dios, no importa lo que pase, no importa lo que venga, le vamos a servir a Dios porque nuestra mirada no está en el aquí y ahora, sino que está puesta allá en la eternidad que vamos a tener con Él. ¿Me pudiera regalar unos minutitos? Salga de su lugar, por favor, y venga a este altar. Yo quiero que antes de irnos hagamos esta oración al Padre, sabiendo de que Él está aquí. Yo siento la presencia del Señor en esta mañana abrazándonos. Y miren, yo sé que todos estamos pasando dificultades. Yo sé que todos estamos pasando problemas. Yo no sé qué dificultades usted está pasando, como tampoco usted sabe cuáles estoy pasando yo. Pero todos estamos pasando dificultades en la vida. Pero oiga esto, por favor, son necesarias. Se lo voy a repetir. Son necesarias. Lo dice la Biblia. Son necesarias. ¿Por qué? Porque, hermanos, a veces cuando todo está bien, hasta como que se nos olvida que hay un Dios en el cielo, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de Dios cuando todo está bien en la casa, hermano? Nadie. Pero cuando viene el momento difícil, nos damos cuenta que solamente la mano del Señor nos puede levantar y nos puede socorrer. Cierra tus ojos un momentito. Y yo quiero que en esta mañana conscientemente hables con Dios y cuéntale a Él cómo te sientes. Esto es lo lindo de Dios. Usted a Dios le puede decir todo cómo se siente. Dígale si está triste, si está enojado, como quiera que esté, dígaselo. Él es nuestro Padre. Porque hay situaciones que a veces nos enojan, nos desesperan, nos angustian.
Mire, qué mejor que platicárselo a Él. Porque no solamente te va a escuchar, Él te va a abrazar, Él te va a bendecir. Él, como un padre amoroso, agarra a su chiquito, a su chiquita aquí en sus brazos. Te va a decir: mi hija, mi hijo, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Quiero que tomes aliento en mis brazos. Yo quiero que en este día, si algo le he pedido a Dios para este momento, es que Él te abrace con su presencia, que Él te abrace con su amor. Él te va a dar un refrigerio en esta mañana. Él te va a dar un refrigerio en su presencia. Vamos a dejar que la gloria de Dios nos abrace, nos bendiga. Vamos a dejar que el poder de su gloria nos cobije en esta mañana. Vamos, tómate un tiempecito y habla con Dios. Tómate un tiempecito y habla con Él. Deja que la gracia de Dios te abrace, te bendiga. Levanta tus manos al cielo si puedes. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Yo ya le pedí perdón al Señor muchas veces esta mañana. Señor, perdóname por las veces que no he entendido los tratos tuyos, las veces que he dudado, las veces que me he desesperado, como que se me olvida que tengo un Dios en el cielo todopoderoso. Perdóname porque en momentos de angustia he corrido para todos lados y a veces me olvida correr hacia ti. Si tienes que pedirle perdón al Señor, pídele perdón en esta mañana. Deja que la gloria de Dios te abrace. Deja que el poder